¿sale? Sí. Por cierto, de vuelta ayer me empezó a fallar mi internet y de repente me voy, no se preocupe, decía el doctor Campos que comenté como coanfitrión, él se puede quedar en la sesión sin que noten que no estoy yo. Bueno, muchachos, en este caso, para hablar de lo que es el- un momento, por favor. Ok. Para hablar sobre la vascularización general del sistema digestivo, nosotros tenemos que centrarnos en varios segmentos del cuerpo, muchachos. Entonces, vamos a empezar primero por cabeza y cuello, porque aquí nosotros tenemos dos de los segmentos de nuestro tubo digestivo. En este caso tenemos boca y faringe. Entonces, la irrigación de boca y faringe, de gran parte de lo que es cabeza y cuello, va a estar dado por las arterias carótidas. En este caso, recuerden que nosotros tenemos dos carótidas comunes y estas a su vez se dividen en carótida interna y carótida externa. La carótida interna, muchachos, ya no la vamos a mencionar por el momento porque son vasos que se van a introducir hacia la base del cráneo y de ahí se van a dirigir a irrigar todo lo que es el sistema nervioso. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la carótida externa. Entonces, la carótida externa, muchachos, nosotros le vamos a estudiar varias ramas. Unas ramas que les llamamos colaterales y otras ramas que les conocemos como terminales. Entonces, estas ramas colaterales, muchachos, van a ser arterias que van a salir de la propia carótida externa, pero la carótida externa va a continuar su camino, ¿no? La carótida externa también va a terminar en un punto y se va a bifurcar en ramas terminales. Entonces, las ramas colaterales que vamos a ver de la carótida externa, recordemos que son dos carótidas externas, ¿no? Una del lado derecho y una del lado izquierdo. Y entonces, de igual forma, tenemos colaterales y terminales, pero en pares, en parejas. Entonces, del lado de las colaterales tenemos 4 ramas: la tiroidea superior, la lingual, la faríngea y la facial. Y de las terminales tenemos a la maxilar y a la temporal superficial. Todas estas ramas, muchachos, de la carótida externa, van a irrigar lo que es boca y faringe, como aquí se los muestro. Entonces aquí nuevamente tenemos a la carótida externa, colaterales y terminales, que nos van a dar irrigación a la boca y a la faringe. ¿Sale? Entonces, colaterales, estas 4, tiroidea superior, lingual, faringe y facial, y las terminales, la maxilar y la temporal superficial. Eh, También recuerden muy bien que del arco aórtico, del callado de la aorta, se deriva la subclavia izquierda y la subclavia derecha. Acuérdense que aquí lo vamos a ver en pares. Tenemos una subclavia izquierda, una subclavia derecha, nada más que la subclavia derecha deriva del tronco arterial brachiocefálico. Entonces, la arteria subclavia, muchachos, sea derecha o izquierda, da igual. De aquí se va, bueno, sobre todo de la subclavia izquierda se va a derivar la tiroidea inferior. ¿Por qué es importante la tiroidea superior? Así como vimos una superior, vemos una tiroidea inferior. Esto es importante porque de aquí se van a derivar las arterias esofágicas superiores. ¿Para qué? Pues para irrigarnos nuestro esófago en la porción cervical, en la primera porción. Entonces ya tenemos irrigación de una buena parte de nuestro tubo digestivo en los segmentos cefálico y cervical, ¿sale? Ya mencionamos cabeza y cuello. En este caso, para irrigar la porción torácica del esófago, nosotros tenemos que hablar que de la propia aorta torácica, es decir, una vez que el callado de la aorta se desciende o hace su giro para que la aorta descienda hacia lo que es la porción, el segmento torácico y abdominal, de la aorta torácica van a salir 4 ramas importantes. La primera de ellas son las arterias esofágicas medias, pero además vamos a contar con las arterias bronquiales, las intercostales y las frénicas superiores, o también llamadas diafragmáticas superiores. Estas en conjunto, sobre todo las esofágicas medias, que serían, vamos a llamarlas como la irrigación principal, y las otras 3 como la accesoria, nos van a dar irrigación al esófago en su segmento, en su porción torácica, muchachos. Entonces, hasta ahorita tenemos
ya irrigado desde boca, faringe y una buena parte del esófago. Nos faltaría irrigar la última porción del esófago en su parte abdominal y todo lo que resta del tubo. Entonces, una vez que la aorta torácica se transforma en aorta o cruza, en este caso, el orificio diafragmático y llega a la cavidad abdominal, en ese momento se transforma en aorta abdominal. Y la aorta abdominal, muchachos, lo vamos a poner aquí en una transparencia. Vean lo que decíamos, el callado de la aorta, de aquí salen varias ramas principales y después gira, desciende, aquí ya la conocemos como aorta torácica, y de la aorta torácica salen estas 4 ramas principales. Entonces, de la aorta abdominal, muchachos, vamos a ponerlo aquí, de la aorta abdominal van a salir 3 troncos principales que para nosotros en digestivo nos van a interesar. El primero de ellos es el tronco celíaco, luego tenemos a la arteria mesentérica superior y finalmente a la arteria mesentérica inferior. Estos 3 troncos principales son derivados de la aorta abdominal. Y entonces vemos aquí en la transparencia, muchachos, la aorta abdominal, ya una vez que cruzó el orificio diafragmático, vemos que la aorta abdominal desciende antes de bifurcarse en 2 ilíacas comunes, y de aquí de la aorta abdominal se van a derivar estas 3 ramas, estos 3 troncos, tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Entonces, del tronco celíaco, muchachos, del tronco celíaco vamos a empezar. El tronco celíaco, entonces, es nuestro primer tronco de nuestra aorta abdominal y nos va a irrigar una buena parte de nuestro tubo digestivo a través de varias ramas secundarias. La primera de ellas, muchachos, es la arteria gástrica izquierda, que también algunos le conocen como coronaria estomáquica. Luego tenemos a la hepática común y tenemos también a otra arteria llamada esplénica o lienal. Aquí nosotros tenemos al tronco celíaco formado y de aquí se van a derivar estas 3 ramas. La gástrica izquierda, decíamos, o coronaria estomáquica, la hepática común, ¿sale? Y la esplénica, o también algunos le conocen como arteria lienal. ¿Qué es lo que nos va a irrigar el tronco celíaco en términos generales, muchachos? Pues nos va a irrigar todo lo que es esófago abdominal, y aquí hago una aclaración, porque el esófago abdominal va a ser irrigado a través de la gástrica izquierda, porque de aquí se van a derivar unas ramas secundarias que se llaman ramas o arterias esofágicas inferiores. Así como vimos unas superiores y unas medias, pues aquí también vemos unas esofágicas inferiores. Estas van a ser derivadas de la gástrica izquierda, ¿vale? De la que está aquí. Entonces, ¿qué nos va a irrigar el tronco celíaco en términos generales? Todo lo que es esófago abdominal, estómago, hígado, vesícula y vías biliares extrahepáticas, y la mitad superior del duodeno, y también la mitad superior del páncreas, ¿sale? Entonces, todo esto nos va a irrigar el tronco celíaco. Luego tenemos a nuestra segunda rama, el segundo tronco, que es la arteria mesentérica superior. Y de la arteria mesentérica superior, Doctor, muchachos, dígame. perdón por interrumpir. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? ¿Está? Ajá. Es que no anoté los últimos órdenes. No se preocupen, el video se va a quedar grabado y lo voy a subir a YouTube, ¿sale? Se les voy a compartir el link, ¿sale? De todos modos, y también el material, por supuesto, que se los voy a compartir, o ya se los compartí, mejor dicho, ¿vale? Entonces, Gracias, no hay de qué. Entonces, la arteria mesentérica superior, muchachos, va a ser nuestro segundo tronco principal de la aorta abdominal, y de aquí se van a derivar igualmente varias ramas. La primera de ellas es la arteria pancreático-duodenal inferior, las arterias pancreáticas inferiores, las arcadas yeyuno-iliales, perdón, la arteria IVAC, ahorita vamos a aclarar qué es IVAC, y también se va a derivar de aquí la cólica derecha y la cólica media. Bueno, en términos generales, muchachos, ¿qué va a irrigar la arteria mesentérica superior? ¿Qué segmentos o porciones va a irrigar la mesentérica superior? Todo lo que es la mitad inferior del duodeno, la mitad inferior del páncreas, el yeyuno ilion y el hemicolon derecho, desde ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso.
Esto, si ustedes recordarán, muchachos, tiene mucho que ver con embriología, con las partes embriológicas que vimos del intestino primitivo medio, muchachos. Entonces, todos los derivados del intestino primitivo medio van a ser irrigados por la arteria mesentérica superior. Bueno, entonces, aquí tenemos a la arteria mesentérica superior, ¿sale? De aquí se van a derivar, decíamos, la pancreático duodenal inferior, las pancreáticas inferiores, las arterias arcadas de ayuno ileales, muchachos, déjenme ver, aquí lo tenemos. Las arcadas de ayuno ileales, muchachos, son estas que van a irrigarnos gran parte de lo que es nuestro yeyuno ilión. Y se van a llamar arcadas de ayuno ileales porque si se dan cuenta forman una serie de arcos arteriales, arcos de anastomosis, ¿sale? Entonces, estos arcos de anastomosis se forman de esta manera precisamente para darle irrigación a toda la longitud del órgano. Vemos que el yeyuno ilión es un órgano, es una porción muy larga, entonces necesita tener una irrigación especial. También nosotros vamos a ver, decíamos hace un ratito, la arteria IVAC. La IVAC se llama así porque nosotros en digestivo la llamamos ilio biseco de doble, apendículo cólica. Voy a regresarme a la otra transparencia. Vamos, aquí, Entonces, le llamamos IVAC, muchachos, porque se llama ilio biseco apendículo cólica. Biseco, bi de doble, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque está formada, esta arteria terminal va a estar formada por cuatro arterias principales. La arteria ileocólica, esta a su vez se va a dividir, la arteria apendicular y las dos arterias, por eso es biseco, las dos arterias secales, tanto anterior como posterior. Entonces, esta arteria IVAC también va a formar parte de las ramas de la mesentérica superior. Y bueno, también comentábamos que tenemos como parte de nuestra irrigación a la cólica derecha y a la cólica media, ¿no? Aquí en este cuadrito pues vemos los mismos segmentos que vimos en la transparencia anterior. La arteria mesentérica inferior finalmente, muchachos, va a ser nuestro tercer y último tronco de nuestra aorta abdominal para fines de nuestro módulo. Me queda claro que también hay unas arterias renales, pero esas no las vemos aquí. Bueno, entonces la arteria mesentérica inferior, muchachos, de aquí se van a derivar otras tres ramas principales, o secundarias, mejor dicho, la cólica izquierda, las arterias sigmoideas y las rectales superiores. ¿Sale? ¿Qué nos van a irrigar? ¿Qué territorios nos va a irrigar la arteria mesentérica inferior? Pues nos va a irrigar todo lo que es hemicolon izquierdo, partiendo desde el tercio izquierdo del colon transverso, o esa unión, ¿no? De los dos tercios derechos con el izquierdo, ¿no? Bueno, a partir de ese límite del tercio izquierdo en adelante, es irrigado por la mesentérica inferior. También nos va a irrigar colon descendente, el colon sigmoides, y ya hablando del recto, pues nos va a irrigar principalmente la porción abdominal del recto, es decir, el tercio superior o la porción superior, ¿vale? Entonces, voy a poner ahora un esquema rápido, por aquí lo tengo, aquí está, ¿no? Entonces, vean muchachos que de la mesentérica inferior, ¿sale? Esta es nuestra última rama, de aquí se van a derivar la cólica izquierda, las sigmoideas y la arteria o las arterias rectales superiores. ¿Para qué? Pues para irrigarnos desde el tercio distal del colon transverso, todo el colon descendente, todo el sigmoides y el recto en su porción abdominal. ¿Sale? En este caso, muchachos, hay que aclarar también que de la cólica izquierda, o en general todas las arterias cólicas se van en este caso a anastomosar, ¿sale? Incluyendo también las sigmoideas. Pero hay una anastomosis que es muy, muy peculiar, es muy importante, que nosotros muchas veces la mencionamos, que es la anastomosis que se genera entre la cólica y media y la cólica izquierda. Esta anastomosis, muchachos, se llama arco arterial cólico o algunos le llaman arco de Riolano. Esto se los comento también para fines de módulo, para fines sobre todo de evaluación. Entonces, la cólica media y la cólica izquierda van a formar un arco de anastomosis al que le vamos a conocer como arco de Riolano. Si bien es cierto que entre la cólica derecha, cólica media o la IVAC misma y las sigmoideas, la cólica izquierda, forman arcos de anastomosis, ¿para qué? Para asegurar la irrigación. El arco arterial más importante para fines modulares, ese es el arco de Riolano, ¿vale?
Y bueno, finalmente ya una vez que la aorta abdominal se bifurca en dos ramas, una ilíaca común y dos ilíacas comunes, y a su vez estas se bifurcan en dos ilíacas internas y externas, pues ahora vamos a ver que de las ilíacas internas o hipogástricas, por eso aquí pongo dos, ¿verdad? Porque es del lado derecho y del lado izquierdo, algo similar a como ocurre en las carótidas, ¿no? Entonces, las ilíacas internas o hipogástricas, de aquí también se van a derivar troncos importantes para irrigarnos ya las últimas porciones de nuestro tubo digestivo. En este caso, muchachos, vamos a ver que tenemos dos ramas, las arterias rectales medias, que nos van a irrigar la porción media del recto, el tercio medio, y de la arteria pudenda interna, de aquí se van a derivar varios vasos, entre ellos las arterias rectales inferiores. ¿Para qué? Pues para ya finalizar con la irrigación del tubo digestivo, irrigando la porción inferior del recto y el conducto anal o el canal anal, como dice ahí la transparencia. Entonces vean aquí en la transparencia, aquí tenemos la aorta abdominal todavía, se bifurca en dos ilíacas comunes y estas a su vez en dos ilíacas internas y externas. La ilíaca externa no la mencionamos porque nos va a irrigar todo lo que es la extremidad inferior, entonces como en la carótida interna ya no la vemos, ¿no? Aquí la que nos interesa es la ilíaca interna o hipogástrica. Desde aquí se van a derivar, vean aquí la arteria rectal superior se deriva de la mesentérica inferior, muchachos, de la mesentérica inferior, pero las rectales medias inferiores se derivan de la ilíaca interna o hipogástrica. Yo aquí les hice un esquema, muchachos. Déjenme. Algo me hizo raro. Permítanme tantito. ¿Qué pasó, Eduardo? Algo ocurrió porque estaba compartiendo, ahí está ya. Estoy compartiendo nada más que como que me hizo un extraño esta cosa. Bueno, entonces, de la ilíaca interna o hipogástrica, muchachos, de aquí, decíamos, la aorta abdominal, aquí la tenemos, ya tenemos la transparencia, se divide en dos ilíacas comunes y luego en ilíaca externa e ilíaca interna, ¿no? Entonces, de aquí nos interesa la ilíaca interna. Entonces, de aquí se deriva la arteria rectal media, que aquí la ponemos en rojito, rectal media para irrigar tercio medio del recto, y la arteria pudenda interna, que de aquí se van a derivar las arterias rectales inferiores para irrigarnos ya la última parte de nuestro sistema digestivo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algo que comentar, doctor? Nada, todo vamos muy bien. De hecho, me está agradando mucho porque vamos rápido. Sí, la No sé, verdad. chicos, alguna duda que tengan ustedes, algo que nos haya quedado claro. No, doctor, ninguna duda. No, doctor, gracias. No, doctor, gracias. ¿Todo bien? Sí. De cualquier forma, la presentación que está haciendo el doctor Campos la va a subir al mail y la va a subir a YouTube. Entonces la van a tener ahí por esos 2 meses. ¿Ok? Si surgiera alguna duda del examen, avísenos por el correo electrónico o a través de su jefe de grupo que nos mande un mensaje por WhatsApp. Bien. Adelante, Eduardo. Sí. Bueno, no sé si esta imagen ya la habíamos visto, pero bueno, nuevamente la volvemos a comentar. Aquí está la irrigación de la última porción del recto y del conducto anal, ¿no? A través de las ilíacas. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a hablar del drenaje venoso, muchachos. Ahora nos vamos a centrar en la parte de drenaje. Entonces, hablar de drenaje venoso es ahora irnos al revés. Si con las arterias nos fuimos del centro a la periferia, ahora en el drenaje nos vamos a ir de la periferia al centro, ¿sale? Entonces, para hablar de drenaje venoso, pues igualmente nos vamos a ir en orden cefalocaudal. Entonces, nosotros tenemos que empezar por la parte de cabeza y cuello, ¿sale? Cabeza y cuello. Y nosotros tenemos que mencionar que para cabeza y cuello vamos a tener, así como tenemos las carótidas, tenemos el sistema de las yugulares, ¿sale?
la yugular interna y la yugular externa. Bueno, entonces, las yugulares, tanto interna como externa, nos van a drenar a través de varios troncos a nuestra cabeza y cuello, incluyendo a los segmentos que se encuentran aquí, es decir, boca, faringe y el tercio superior o cervical, ¿no? La porción cervical del esófago. Entonces, de igual forma, nosotros vamos a ver 4 troncos principales. El primero de ellos, ¿vale? Es bueno, tres ramas importantes, ¿no? La vena tiroidea superior, la vena lingual, la vena faríngea y la vena facial, ¿vale? Aquí están invertidos en orden, pero bueno, en realidad tendrían que estar al revés. Pero bueno, entonces tenemos 4 venitas, 4 troncos que nos van a drenar a lo que es boca y faringe. Y vena tiroidea superior, lingual, faringe y facial. Si se dan cuenta, estas venas son homónimas a las arterias, ¿vale? A las arterias de la carótida. Estas venas, muchachos, vena tiroidea superior, lingual, faringe y facial, van a drenar, muchachos, en 2 troncos o en un tronco importante que se llama tronco tirolinguo faringofacial, ¿sale? Parece un trabalenguas, pero así se llama. Y se adquiere su nombre precisamente por las venas que están drenando aquí, ¿sale? Tiroidea superior, lingual, faringe y facial. Entonces, tronco, tirolinguo, faringo, facial. Entonces, estos troncos, muchachos, van a drenar en la vena tiroidea inferior. Y esta, a su vez, si se dan cuenta, esta vena tiroidea inferior drena en la subclavia para formar el tronco brachiocefálico. Y una vez... no, es yugular interna. Perdón, yugular interna. Drena en la yugular interna. Y esta drena en las subclavias para formar los troncos brachiocefálicos y finalmente drenar en la vena cava superior. También nosotros tenemos a la yugular externa, que si se dan cuenta aquí en el esquema, drena a la yugular interna, ¿sale? Drena su sangre a la yugular interna, y esta yugular externa va a recibir a otros 2 troncos importantes, igual de ambos lados, ¿no? A la vena maxilar y a la vena temporal superficial, ¿sale? Entonces, estas 2 venas, que también son homónimas a las arterias que vimos hace un ratito, van a drenar en la yugular externa y la sangre de la yugular externa drena en la yugular interna. Por supuesto que esta sangre sigue su camino, es decir, en la yugular interna, decíamos, drena en la subclavia o se conjunta con la subclavia para formar el tronco brachiocefálico y finalmente drenar en la vena cava superior. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora, muchachos, la parte del drenaje del tórax. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una porción del tubo digestivo, en este caso el esófago en su porción torácica. Entonces nosotros tenemos ahora que ver, no sé si recuerden allá en cardio, que vieron el sistema de la ácigos. Entonces, para el drenaje de una buena parte de nuestro tórax, nosotros lo vamos a drenar a través del sistema de la vena ácigos y la vena miácigos, ¿vale? Entonces, por aquí les pongo el esquema, más sencillito. Entonces, nosotros tenemos una vena ácigos, ¿vale? De este lado tenemos a la vena cava, que es el sitio donde drena el ácigos, o todo este sistema. Entonces, nosotros tenemos una vena ácigos del lado derecho y una vena hemiácigos del lado izquierdo, ¿no? O 2 hemiácigos en este caso. Entonces, todas estas venas, muchachos, la hemiácigos y la ácigos, ¿sale? Van a drenar gran parte de lo que es nuestra cavidad torácica, incluyéndose, muchachos, al esófago torácico. Entonces, en este caso, ponemos el esquema, el cuadrito que les había, ya se los había compartido por correo, ¿eh? Entonces, de aquí van a drenarse las homónimas a las arterias, es decir, las esofágicas medias, las bronquiales, las intercostales y las frénicas superiores van a drenar tanto en la vena ácigos como en la vena hemiácigos. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues la mitad derecha del tórax drena en la ácigos directamente y la mitad izquierda del tórax drena en la hemiácigos. Y bueno, por supuesto que esta termina drenando en la ácigos y en la vena cava superior. Bueno, ¿qué nos van a drenar todo esto? Pues ya decíamos, ¿no? La porción torácica del esófago. Y ya continuándonos con el drenaje ya del lado, en la parte abdominal, en el segmento abdominal,
Pues nosotros ahora vamos a ver, muchachos, un sistema muy peculiar de drenaje venoso. En este caso, nosotros vamos a ver lo que conocemos como la vena porta. Fíjense muy bien, la vena porta que nosotros estamos viendo aquí en el esquema, va a drenarnos gran parte de nuestro abdomen. Y la razón por la que se forma un sistema porta en nuestro abdomen se debe a que gran parte de los nutrimentos que nosotros vamos a estar absorbiendo en los intestinos, en una parte del estómago, van a, van a ser drenados, van a viajar por todo este sistema para llegar aquí a la vena porta y de aquí dirigirse al hígado. ¿Para qué? Para que el hígado los metabolice, los procese, o también el mismo hígado decida si los distribuye al resto de la economía, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me estoy comiendo una torta de tamal, esa torta de tamal, a través de ese proceso digestivo, se, los carbohidratos, ¿no? Los azúcares de esa torta de tamal son absorbidos, son digeridos, son absorbidos a través del epitelio intestinal y una vez que alcanzan el torrente sanguíneo, viajan por toda la circulación portal y en el hígado se pueden metabolizar, esas glucosas o esos azúcares pueden ser metabolizados para formar energía, para ser almacenados en el propio hígado, o si ya el hígado tiene suficientes moléculas de glucosa y energía, pues las manda al resto de la economía, ¿no? Al cerebro, al riñón, a donde ustedes quieran, ¿no? Entonces, el sistema porta, ¿cómo se va a formar? Se va a formar a través de tres ramas principales, ¿sale? Esta que está en número 5 es el tronco de la porta, ¿sale? Aquí tenemos al hígado. Entonces, del vaso, muchachos, aquí que está en la imagen, del lado derecho de ustedes, aquí el vaso, muchachos, de aquí va a salir una vena a la que le conocemos como vena esplénica, ¿sale? Todo esto que estoy aquí señalando, ¿sale? Es la vena esplénica. La vena esplénica, muchachos, va a recibir a una rama, a una vena, a la que le llamamos vena mesentérica inferior, que es homónima a la arteria que vimos hace un ratito. Entonces, la vena esplénica recibe a la vena mesentérica inferior y la vena esplénica continúa su trayecto. Aquí en la transparencia les pongo que es tronco esplenometentérico, pero bueno, en realidad lo vamos a seguir manejando como vena esplénica para fines prácticos. Y entonces, la vena esplénica se une a la mesentérica superior, ¿sale? La vena esplénica se une a la mesentérica superior para que finalmente se forme el tronco de la porta, ¿sale? Y ya una vez que se forma el tronco de la porta, por aquí van a pasar algunas afluentes, por aquí van a llegar algunas afluentes para seguir drenando sangre de otros órganos, y ya la vena porta se mete hacia el hígado, hacia el hilo hepático, para que de aquí se subdivida, se segmente, y toda la sangre que es drenada llegue aquí al hígado, ¿vale? El hígado, por supuesto que va a ser drenado una vez que la vena porta ingresa, se segmenta, se forman vénulas, y estas vénulas forman sinusoides, capilares sinusoidales, y estos a su vez, bueno, van a formar otras venas, y ya vamos a ver en su momento en la unidad número 2. Bueno, al final del día, el hígado va a terminar drenándose. Este es el verdadero drenaje venoso del hígado, a través de unas venas llamadas venas suprahepáticas o venas hepáticas, que estas a su vez van a drenar en la vena cava inferior, esto a grosso modo. Entonces, ¿qué quiere decir, muchachos? Que el hígado tiene una irrigación doble, la irrigación que estaba dada por parte de la arteria hepática que vimos hace un ratito, y una irrigación por parte de la vena porta. Entonces, como que aquí el esquema del drenaje como que se sale del esquema natural, pero en realidad esto debe de ocurrir como se los mencioné hace un rato, para que todos los nutrimentos puedan ser transportados al hígado y puedan llegar. ¿Sale, muchachos? Entonces, déjenme ver si tengo un esquema de las afluentes de la porta para verlo un poquito mejor. No tengo esquema. Bueno, no importa. Ahí está, ahí, el anterior. En la anterior. Ahí está, ¿verdad? Ah, pues sí. Aquí están las dos afluentes de la porta. Ah, esas. Eso, ahí, ¿verdad? A la cíclica y a la gástrica izquierda. Exactamente. Sí, entonces vean, muchachos, ahora en este esquema cómo se forma la porta. Entonces de aquí del vaso sale la vena esplénica, viaja, o va de izquierda a derecha,
se une de aquí de la vena esplénica, en su camino se une la vena mesentérica inferior, continúa la esplénica y esta recibe a su vez a la vena mesentérica superior para finalmente formar el tronco de la vena porta. Y esta vena porta a su vez se mete al hilo hepático para fragmentarse aquí, ¿no? Esto ya en este sentido ya no lo vamos a comentar, ¿no? Entonces, vamos a mencionar que también la vena porta va a recibir afluentes. Estas afluentes que nosotros estamos viendo aquí son principalmente tres, las más importantes. La primera de ellas, muchachos, es la vena gástrica derecha, que también algunos le conocen como vena pilórica, ¿sale? Que está aquí. La vena gástrica izquierda, o también llamada coronaria estomática, y también vamos a ver que existe una afluente importante que se llama vena pancreático duodenal superior, ¿sale? Entonces, las venas gástricas, tanto izquierda como derecha, van a irrigarnos una buena parte del estómago, sobre todo ¿en qué parte? En la curvatura menor del estómago. Hay que también aquí puntualizar que de aquí de la vena gástrica izquierda, también va a drenarse una vena o unas venas llamadas esofágicas inferiores. Esto es muy importante, muchachos, porque cuando tenemos un problema hepático, cuando tenemos sobre todo un problema de fibrosis, una cirrosis hepática en un paciente, por ejemplo, por alcoholismo crónico, decía el doctor Lalo hace unas clases que si el hígado se fibrosa, va a impedirle el flujo de sangre y esto va a ocasionar un incremento en la presión portal, una hipertensión portal. ¿Esto qué va a ocasionar? Pues que toda la sangre se regurgite a todos los vasos, tanto afluentes como a los vasos principales de la porta, del sistema porta, y esto también va a tener un impacto sobre estos vasitos, estos afluentes. Pues imagínense una hipertensión portal que provoque retorno de sangre hacia este lado. Y entonces, si regresa la sangre a la gástrica izquierda y a las esofágicas medias, pues todas estas venitas se van a empezar a hinchar, se van a empezar a dilatar. A eso es a lo que le conocemos como las varices esofágicas, muchachos, peligrosísimo en un paciente con cirrosis, en un paciente con insuficiencia hepática, porque las varices esofágicas son como unos globitos a punto de reventar, con el mínimo contacto revientan, el paciente sangra de forma profusa, inclusive se puede morir, ¿no? Entonces, mucha precaución con esta parte, ¿no? Con las varices esofágicas. Bueno, entonces, regresando al cuadrito, tenemos entonces afluentes, ¿no? Afluentes de la vena porta. Entonces, los afluentes de la porta, muchachos, decíamos que tenemos tres principales, ¿no? Por aquí incluyo a la cística, que es que va a drenarnos la vesícula biliar. Pero bueno, en general tenemos a la gástrica izquierda, a la gástrica derecha y a la pancreático duodenal superior, ¿no? Decíamos que de la gástrica izquierda también recibe a las esofágicas inferiores. Todas estas entonces van a drenar a la vena porta. ¿Para drenar qué segmentos? Pues el esófago abdominal, a través de las esofágicas inferiores, el estómago, decíamos, en su curvatura menor, en su porción pilórica, la mitad superior del duodeno y la mitad superior de la cabeza del páncreas van a estar drenados por esta vena, por la pancreático duodenal superior. Y la vena cística, decíamos, la incluyamos para drenar la vesícula biliar. ¿Sale? De la vena esplénica, muchachos, que ya vieron en el esquema cómo se conforma, ¿sale? Lo regresamos. Toda esta vena esplénica que está aquí, que recibe a la mesentérica inferior y luego a la superior para formar el tronco de la porta, también va a drenar una buena parte de nuestro tubo digestivo. En este caso, de la vena gastromental izquierda o gastroepiploica, algunos le llaman, y las ramas pancreáticas de la vena esplénica, todas estas van a drenar directamente en la esplénica. Entonces, en forma general, muchachos, acuérdense que, bueno, la vena esplénica termina drenando en la porta, ¿no? En el sistema porta. Entonces, finalmente, ¿qué termina drenando la vena esplénica en términos generales? El estómago, si la curvatura menor era drenado por las afluentes, la curvatura mayor, una buena parte, va a ser drenado por la vena esplénica. También el fornix o la cúpula gástrica, el fundus gástrico, va a ser drenado por la vena esplénica. Y también la mitad superior del páncreas, hablando en particular del cuerpo y la cola, va a ser drenado también por ramas de la esplénica, por estas ramitas pancreáticas de la vena esplénica. ¿Sale? Luego tenemos a la vena mesentérica superior, muchachos. La vena mesentérica superior
De igual forma, es homónima a la arteria, ¿sale? Y prácticamente va a drenar lo mismo, va a recibir las mismas venas homónimas de la arteria. Entonces, si recordarán, nosotros comentamos que de la arteria esplénica teníamos las arterias pancreático-venales inferiores, las pancreáticas izquierdas, las arcadas yeyunoiliares, la IVAC y las cólicas derecha y media, ¿no? Pues igual es aquí. Aquí en este caso tenemos venas homónimas, ¿no? Tenemos venas, tanto pancreático-duodenal inferior, venas yeyunoiliales, IVAC, cólica derecha y cólica media, ¿no? Es homónimo a la irrigación. Y lo mismo va a ocurrir con la mesentérica inferior, de una vez lo comentamos. Veamos que aquí la mesentérica inferior pues también tiene sus venas homónimas, ¿no? Entonces, regresando al cuadrito, nuevamente, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí vamos a agregar una vena que no habíamos visto, ¿no? En irrigación, que es la gastromental o gastroepiploica derecha, ¿sale? Esto para irrigarnos una pequeña parte de la curvatura mayor del estómago. Pero bueno, en términos generales, si se dan cuenta, prácticamente son las mismas venas homónimas a las arterias. Entonces tenemos una pancreático-duodenal inferior, unas pancreáticas inferiores, unas arcadas o yeyunoiliales, como le quieran llamar, una IVAC, ¿sale? Igual la IVAC, en forma didáctica, le llamamos así por lo que ya decíamos, ¿no? Porque está formado por la ileocólica, la pendicular y las dos cecales anterior y posterior. Y finalmente tenemos a la cólica derecha y a la cólica media. Todas estas van a drenar en la mesentérica superior y estas a su vez en la porta. ¿Qué segmentos u órganos va a drenar la mesentérica superior? Los mismos que en las arterias, muchachos. Bueno, aquí agregamos al estómago en su curvatura mayor, pero en términos generales, drena mitad inferior de duodeno, mitad inferior de páncreas, todo el yeyunoilion y el hemicolon derecho desde ciego, apéndice, colon ascendente y los 2/3 derechos del colon transverso. Entonces, si se dan cuenta ahorita, es homónimo, es homólogo en este caso, solamente que en sentido contrario, ¿vale? Tenemos finalmente a la mesentérica inferior, hablando ya del sistema porta. Entonces, de la mesentérica inferior van a llegar 3 ramas importantes, igual homólogas a las arterias. La cólica izquierda, las sigmoideas, las venas rectales superiores. No me acuerdo si aquí, doctor, no sé si usted me puede apoyar. No sé si aquí ya en drenaje se llamen hemorroidales, porque algunos también le llaman, ¿no? Hemorroidarias también le conocen. Sí, sí, acuérdate que casi todo el drenaje venoso de todo el cuerpo son homónimas a las arterias, excepto aquí en las rectales. Ya no se llaman rectales como tal, no son venas rectales, se le llama hemorroidales, venas hemorroidales inferiores, venas hemorroidales medias y venas hemorroidales superiores. Claro. Entonces, Sí. tanto las hemorroidales inferiores como las hemorroidales medias se van al sistema de las pudendas internas, y las pudendas internas pues llegan a la hipogástrica, a la vena hipogástrica. Y ya de la hipogástrica, pues obviamente se va a lo que es la ilíaca común, y de la ilíaca común a vena cava inferior. Uh-huh. Sí. Ahorita esto lo vamos a poner en un esquema, muchachos, para darle continuidad. Entonces, nada más haciendo esta aclaración, se llaman venas hemorroidales, ¿no? O hemorroidarias, como le quieran conocer, ¿no? Bueno, entonces, todas estas ramas, muchachos, van a drenar en la mesentérica inferior y a su vez van a drenar al sistema porta. Efectivamente, las venas hemorroidales superiores drenan en la mesentérica inferior y las hemorroidales medias e inferiores drenan en el sistema de las ilíacas y a su vez en la cava inferior. Bueno, ¿qué nos van a drenar? Pues todo lo que es el hemicolon izquierdo, es decir, los mismos territorios que en las arterias. El hemicolon izquierdo, hablando en particular el tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y la porción abdominal del recto o la porción superior. ¿Sale? Y bueno, como decíamos hace un ratito, ¿no? El drenaje del hígado va a estar dado por las venas hepáticas o suprahepáticas, que estas a su vez van a drenar en la vena cava inferior, y esto nos va a drenar a lo que es el hígado. Regresando un poquito ya al esquemita del sistema porta, vemos que aquí arribita, ya una vez que la vena porta entró, formó
vénulas, sinusoides, y a su vez volvieron otra vez a formarse otras vénulas. Estas a su vez van a drenarse en las venas suprahepáticas y estas van a drenar en la vena cava inferior, así en forma muy, muy esquemática, ¿no? Muy didáctica. Bueno. De hecho, perdón, de hecho, si se han fijado en los niños, cuando queremos controlar temperatura, por eso utilizamos la vía rectal, para que a través de las hemorroidales que llegan más directamente a la vena cava inferior y no tienen que hacer relevo en todo lo que es el sistema porta para ingresar al hígado y ser metabolizado, pues utilizamos la vía rectal para que a través de ella llegue más rápidamente el medicamento. Y si ustedes se han fijado, cuando lo tomamos en pastillas se llama paracetamol. Cuando este paracetamol tiene que entrar a través de todo el tracto digestivo, atravesar el proceso de absorción, llegar a arterias, a venas, de ahí se va al sistema porta, del sistema porta ingresa al hígado y en el hígado es metabolizado por las células hepáticas para ser transformado en acetaminofén. Este proceso se los digo porque ustedes han visto que en los niños se les administra supositorios y los supositorios no son de paracetamol, son supositorios de acetaminofén. ¿Por qué hay supositorios de acetaminofén? Porque estos ya no tienen que ser metabolizados por el hígado, ingresan directamente en su forma activa, que es el acetaminofén, al torrente sanguíneo y de ahí se distribuye a todo el cuerpo donde sea necesario su utilidad, ya sea como antiinflamatorio, como analgésico o como antipirético. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Sí, todo esto que les está comentando el doctor Ramírez, muchachos, es muy importante, ¿por qué? Porque todo esto, si se dan cuenta, la anatomía no es estéril, ¿no? No es nada más un bagaje de conocimientos, sino que también tiene implicaciones clínicas, tiene aplicación clínica. Ya decíamos hace un rato, ¿no? El saber la importancia de saber el drenaje de la porta, ¿no? Para la cuestión de varices esofágicas, o en este caso el drenaje de las últimas porciones del recto para fines clínicos, ¿no? Para fines sobre todo terapéuticos. Entonces, sí, varios medicamentos, entre ellos el paracetamol, bueno, el acetaminofén, como decía el doctor, se administran en forma de supositorios para bajar rápidamente la temperatura de nuestro niño, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el riesgo de convulsionar o tiene el riesgo de tener complicaciones. ¿Sale? Bueno, entonces, para hablar ya finalmente del drenaje venoso del sistema digestivo, muchachos, pues nosotros tenemos que comentar que las últimas porciones del recto y la porción y el conducto anal van a ser drenados por el sistema de las ilíacas, ¿sale? El sistema de la vena ilíaca interna o también llamada hipogástrica. Esta a su vez va a drenar en la cava inferior. Entonces, viendo el esquemita, muchachos, aquí nuevamente, este esquema lo hice yo. Entonces, tenemos igualmente, ¿no? Una ilíaca externa, que esta no nos interesa por el momento, una ilíaca interna o hipogástrica, y esta a su vez va a recibir a la vena rectal, hemorroidal inferior, que esta va a drenar en la pudenda interna, y también a la hemorroidal media, que va a drenar directamente en la vena ilíaca interna o hipogástrica, ¿no? De cada lado. Entonces ya las ilíacas internas o hipogástricas se unen con la vena cava, perdón, con la ilíaca externa para formar las dos ilíacas comunes de cada lado, y estas dos ilíacas comunes se unen para drenar finalmente en la vena cava inferior. Entonces, si se dan cuenta, la porción media del recto y la porción inferior, así como el conducto anal, no son drenados hacia la porta, sino son más bien drenados, como decía el doctor, hacia la cava, ¿no? Pues ya decíamos la importancia clínica, ¿no? Entonces, las venas hemorroidales medias drenan en la vena ilíaca interna o hipogástrica, y las hemorroidales inferiores drenan en la pudenda interna, y esta a su vez drena en la ilíaca interna o hipogástrica. Esta drena en la vena cava inferior, y de ahí pues ya concluimos en este caso el drenaje venoso de nuestro hígado, entonces, de nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces, vemos aquí ahora el esquema, ¿sale? Ya es un esquema, este es el mismo esquema que les puse hace un ratito. Entonces vemos nuevamente, ¿no? Vemos a las venas, bueno, aquí está en este caso la vena mesentérica inferior, que esta va a recibir a las hemorroidales superiores, y las hemorroidales medias e inferiores
van a drenar hacia el sistema de las ilíacas internas o hipogástricas, y estas van a drenar en las ilíacas comunes y a su vez en la cava inferior. Vean cómo se encuentra esto, ¿no? Esto lo vamos a profundizar un poquito más ya en el segmento determinado, ¿no? En este caso en intestino grueso, a los que nos vayan a dar el tema, pues lo van a tener nuevamente que recordar. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos, para irnos a drenaje linfático, doctor? Doctor, Dígame. ¿pero no la mesentérica inferior drenaba en la porta? Ah, bueno, la mesentérica inferior, sí. Bueno, aquí lo mencionamos, ¿no? Aquí en el esquema no hay que confundirnos, ¿no? Es importante esto. La mesentérica inferior, muchachos, la mesentérica inferior, drena en la porta, ¿sale? Recuerden que parte de las ramas que recibe son las hemorroidales superiores, pero estas hemorroidales superiores drenan en la mesentérica inferior y esta a su vez drena en la porta, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos el esquema, ¿no? La cólica izquierda, las sigmoideas, las hemorroidales superiores que drenan en la mesentérica inferior. Esta se une con la esplénica y la esplénica, una vez que continúa su camino, recibe a la mesentérica superior y drena finalmente todo en la porta. Pero, si tú te refieres a la porción inferior, ¿sale? No, por eso no hay que confundir, ¿no? Las hemorroidales medias y las hemorroidales inferiores, estas, a diferencia de las superiores que drenan en la mesentérica y en la porta, estas, a diferencia, van a drenar en las ilíacas, ¿no? En las ilíacas internas o hipogástricas, ¿sale? La rectal media directamente, la rectal inferior a través de la pudenda, pero terminan drenando en las ilíacas internas, estas a su vez en las ilíacas comunes, y estas, a diferencia, ¿verdad?, drenan en la cava inferior. No sé si quedó aclarada tu duda. Sí, doctor, ya, gracias. ¿Sí? Perdón, doctor, ¿algo que comentar? No, nada, está todo bien. Nada más aclararles, aparte de que tenemos esas hemorroidales superiores que van hacia la mesentérica inferior y esta a su vez hacia la esplénica y a la vena porta, bueno, en ocasiones hay unas que les llamamos, son variantes anatómicas y se puede llegar a presentar que haya una sacra media que está dando recolección también de sangre en esa porción superior del recto que está recargado sobre el sacro, ¿sí? Esta sacra media se va hacia la hipogástrica directamente, hacia lo que es ¿cómo se llama? Perdón, se me fue ahorita, la ilíaca interna, y de ahí se une con la ilíaca externa para formar la ilíaca común y drenan a la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, lo pueden encontrar como una variante anatómica que se puede presentar, ¿sí? No es constante, lo más constante es lo que les dijo ahorita el doctor Campos, ¿sí? Son las hemorroidales superiores que drenan a la mesentérica inferior y de la mesentérica inferior se une con la esplénica para llegar a la porta. Eso es lo más común, es lo más frecuente, ¿sí? La otra es una variante anatómica que puede llegar a presentar. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Creo que ya se desconectaron. Creo que no, doctor. No, doctor. Está quedando claro. Ok, vale. ¿Sí? Entonces, adelante, el linfático. Bueno, entonces ya finalmente vamos a ver el último drenaje, que es el linfático, la última parte de la vascularización. Nosotros en sistema digestivo mencionamos, le damos mucha importancia al sistema linfático porque el sistema linfático, muy probablemente ustedes lo están viendo en este momento, es un sistema, primero que nada, de drenaje alterno al venoso, ¿no? Entonces, así como tenemos un sistema de drenaje venoso, también tenemos un sistema linfático que coadyuva, ¿no? En el drenaje de todo lo que es, en este caso, la linfa. También funciona como un sistema de defensa, es decir, participa activamente en la inmunidad. También nosotros lo mencionamos y esta es la importancia fundamental por la que nosotros en sistema digestivo lo estudiamos, y es porque el sistema linfático va a ser un sitio de transporte de ácidos grasos de cadena larga. Estos ácidos de cadena larga, muchachos, es decir,
la gran mayoría de los nutrimentos que son absorbidos en el tubo digestivo son transportados por la circulación porta, la que ya vimos hace un rato. Pero los ácidos, en el caso particular de los ácidos grasos de cadena larga, ¿sale? Estos no van a alcanzar la circulación porta, sino estos más bien se van a, ya lo vamos a ver en su momento, que se van a resterificar, es decir, se van a volver a transformar en triglicéridos dentro del epitelio intestinal, y estos van a formar una lipoproteína o van en este caso a unirse a una proteína para formar una lipoproteína a la que le llamamos kilomicrones. Entonces, estos kilomicrones, a diferencia del resto de los nutrimentos, a diferencia de la glucosa, los aminoácidos, el agua, qué sé yo, los kilomicrones, estos van a alcanzar no el torrente venoso, sino el torrente linfático. Entonces, a través del torrente linfático es como se van en este caso a transportar los kilomicrones. Por eso la importancia en el sistema digestivo. También, bueno, esto es algo sobre todo con orientación clínico-patológica, pues el sistema linfático también cobra importancia porque es una vía común de metástasis. El tubo digestivo es muy susceptible a tumores sobre todo de origen epitelial, ¿sale? Entonces, ustedes a lo mejor han escuchado de algún conocido, algún familiar, qué sé yo, de que es que tiene le detectaron desafortunadamente un carcinoma o un cáncer de colon, ¿no? Un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago. Bueno, lamentablemente, los tumores malignos, pueden hacer metástasis a través de la vía linfática. Hay otras vías, ¿no? Está la vía hematógena, la vía contigua, pero la vía linfática es una vía muy dada a que el tumor pueda diseminarse. Pues por eso lo vemos. Entonces, nada más recordando, ustedes esto lo están viendo en inmunitario. Entonces, el sistema linfático está conformado por órganos, en este caso el vaso y el timo, en esto no nos vamos a detener, en ganglios linfáticos o conocidos también como linfonodos, ¿sale? Que van a estar compuestos por un órgano y van a contener vasitos linfáticos aferentes y eferentes, ¿no? Y también van a estar conformados por vasos, ¿sale? Y estos vasos a su vez van a formar conductos, troncos, ¿sale? Que van a estar drenando la linfa en este caso. Bueno, en términos muy generales, muchachos, nosotros tenemos que ver que el drenaje linfático se divide en dos partes. En una cuarta parte del lado derecho, que vemos aquí, y en 3/4 partes del lado izquierdo. ¿Por qué lo dividimos de esta forma, muchachos? Porque una cuarta parte, una mitad derecha de lo que es cabeza, cuello, tórax y la extremidad superior derecha va a ser drenado a través de un conducto linfático al que le llamamos conducto linfático derecho o gran vena linfática, lo cual es un poquito controversial este nombre porque ni es grande ni es vena. Entonces, le llamamos conducto linfático derecho, es un conducto, fíjense, es tan grande que mide 1 centímetro o 2 máximo. Entonces, pues, está erróneo, ¿no? Y no es vena porque no drena, no es como tal no tiene características de una vena. Entonces, más que ser una vena linfática, es un conducto linfático derecho. ¿Qué nos va a drenar el conducto linfático derecho? Pues principalmente lo que es la mitad derecha decíamos, cabeza y cuello, tórax y la extremidad superior derecha. Todo lo que es la mitad izquierda de cabeza, cuello, tórax, la extremidad superior izquierda y sobre todo el abdomen, la pelvis y los miembros y las extremidades inferiores, muchachos, van a ser drenados por el otro conducto del lado contralateral. A le vamos a conocer como conducto linfático izquierdo o también lo conocemos como el conducto torácico. Este conducto torácico va a dar inicio aquí a la altura de la segunda lumbar, va a ascender, ¿sale? Va a ascender por todo lo que es el tórax y va a terminar drenando aquí, de este lado, ¿sale? En lo que conocemos como la confluencia yúgulo-subclavio izquierda o el ángulo yúgulo-subclavio izquierdo. El conducto linfático derecho drena de igual manera aquí en la confluencia yúgulo-subclavio, pero del lado derecho. Entonces, si hablamos del conducto linfático derecho, drena en la confluencia yúgulo-subclavio derecha y en cambio el conducto torácico o conducto linfático izquierdo drena en la confluencia yúgulo-subclavio izquierda. Entonces, vemos aquí nuevamente, aquí tenemos de este lado, del lado izquierdo de su pantalla, en realidad sería del lado derecho, ¿no? En plano anatómico, nosotros tenemos
al conducto linfático derecho que drena en la confluencia yúgulo-subclavio derecha. Y el conducto linfático izquierdo o conducto torácico que inicia a la altura de la segunda lumbar, asciende de este lado, ¿sale? Lo vemos en un tono verde, un poquito verde olivo. Entonces asciende y termina drenando en la confluencia yúgulo-subclavio izquierda, ¿sale? Este conducto torácico, muchachos, decíamos, va a iniciar a la altura de la segunda lumbar, pero a su vez va a estar originado o va a iniciar su camino en un punto específico, en un punto al que nosotros le conocemos como la cisterna del kilo o la cisterna de Peckett, algunos le llaman, ¿sale? Entonces, nosotros aquí lo vemos en este esquema. Entonces, veamos que el conducto torácico, ¿sale? Inicia a la altura de la segunda lumbar, asciende y termina drenando en la confluencia yúgulo-subclavio derecho. Pero a su vez va a estar originado de la cisterna del kilo o la cisterna de Peckett. La cisterna del kilo va a ser un sitio, muchachos, donde va a ser drenado la linfa de varias partes de lo que es abdomen y pelvis, ¿sale? Entonces, aquí nosotros tenemos ya en un esquema, ¿sale? Este esquema igualmente lo hice yo. La dirección de las flechas es la dirección que tiene el drenaje linfático. Recuerden que el drenaje linfático va igual que el de las venas, ¿no? De la periferia hacia el centro. Entonces, el drenaje de lo que es gran parte del abdomen y la pelvis va a llegar a la cisterna del kilo y esta cisterna del kilo va a drenar toda la linfa hacia lo que es el conducto torácico o conducto linfático izquierdo. Entonces, si nosotros quisiéramos preguntar o averiguar, bueno, y los kilomicrones que decíamos hace un ratito, ¿cómo viajan? Pues precisamente viajan de esta forma, ¿no? Entonces, los kilomicrones son absorbidos por el intestino delgado, por el epitelio intestinal, viajan a través de un vasito que le vamos a llamar quilífero, ¿sale? Ahorita no se preocupen por este nombre tan raro, todavía no es importante aprenderlo, ¿sale? Entonces este vaso quilífero va a transportar a los kilomicrones a través de vasos linfáticos más grandes, a través de cadenas linfáticas intestinales, para que finalmente todo este drenaje llegue aquí al tronco intestinal y los kilomicrones, una vez que alcanzan el tronco intestinal, viajan a la cisterna del kilo y de aquí al conducto linfático izquierdo. Y ya, por supuesto, el conducto linfático izquierdo termina drenando la linfa en la confluencia yúgulo-subclavio izquierda, ¿vale? Entonces, la cisterna del kilo, muchachos, entonces decíamos, va a dar origen al conducto linfático izquierdo, pero esta cisterna del kilo, a su vez, va a recibir a 3 troncos principales, ¿sale? El primero de ellos es al tronco intestinal. El tronco intestinal, muchachos, entonces, va a drenar en la cisterna del kilo, pero también van a llegar aquí los troncos lumbares tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sale? Entonces, toda la linfa de abdomen y pelvis y las extremidades inferiores va a drenar aquí en la cisterna del kilo, ¿sale? O gran parte de ella. Entonces, hasta aquí no sé si exista alguna duda. Todo bien. ¿Vale? Sí, doctor. Bueno, entonces, si hay alguna duda, pues nos lo comenta, ¿no? Vamos a ver algo así muy, muy sencillito, muchachos. Decíamos que el sistema linfático, a su vez de que estaba formado por vasos linfáticos, pues también va a estar formado por cadenas linfáticas que van a estar a su vez conformadas por ganglios linfáticos o linfonodos, muchachos. Entonces, estos linfonodos van a formar entre sí cadenas linfáticas para ir drenando a buena parte de nuestro sistema digestivo. Entonces, fíjense muy bien, estas ramas, los troncos lumbares y el tronco intestinal, van a recibir a su vez, decíamos, a la linfa de estas cadenas linfáticas. Entonces, las primeras cadenas linfáticas o linfonodos, vamos a llamarlo de esta forma que vamos a ver, son los linfonodos preaórticos celíacos. Reciben su nombre de esta manera porque se encuentran relacionados muy cercanamente con el tronco celíaco. Van a estar relacionados sobre todo por delante. Luego tenemos a los linfonodos preaórticos mesentéricos superiores, ¿sale? Y a los preaórticos mesentéricos inferiores. Igualmente reciben este nombre por la cercanía que tienen con la arteria
mesentérica superior e inferior respectivamente. Y como número 4, aquí tenemos a los linfáticos, a las cadenas linfáticas hipogástricas o también llamadas ilíacas internas, ¿sale? Estas cadenas linfáticas, estos linfonodos, decíamos, van a terminar drenando ya sea en el tronco intestinal o en los troncos lumbares, ¿sale? Nosotros entonces aquí lo vemos, muchachos. Aquí nosotros tenemos a los linfáticos, ¿no? A las cadenas linfáticas celíacas o preaórticas celíacas, a las mesentéricas superiores y a las mesentéricas inferiores, ¿sale? Aquí de este lado. Entonces, de igual forma, todas estas cadenas linfáticas van a drenar ya sea en el tronco intestinal o pueden también drenar en los troncos lumbares. Sobre todo, van a drenar del lado izquierdo, ¿sale? Y este tronco intestinal y estos troncos lumbares drenan en esta cisterna del Hill o en esta cisterna de Beckett, ¿sale? Que se encuentra aquí a la altura de la L2, y este va a dar origen al conducto torácico, ¿no? O conducto linfático izquierdo. En este caso, muchachos, para no detenernos tanto en la sesión y pasar a histología ya directamente, ¿qué territorios van a ser drenados por los linfonodos preaórticos o por las cadenas linfáticas preaórticas celíacas? Por los mismos que irriga el tronco celíaco, así en términos muy, muy generales, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, los territorios irrigados por el tronco celíaco, es decir, esófago abdominal, estómago, mitad superior del duodeno, mitad superior del páncreas, hígado, sistema biliar, todo eso que son territorios irrigados por el tronco celíaco, pues van a ser también territorios que van a ser drenados por los linfonodos preaórticos celíacos. Y entonces aquí, muchachos, cobra mucha importancia la parte de embriología, porque si ustedes recordarán todas estas partes del tubo digestivo y de los anexos son derivados del intestino primitivo anterior caudal. Entonces, aquí ya adquiere mucha relevancia la embriología, pero a su vez nos da la oportunidad de integrar la embriología con la vascularización, con la tanto arterial, venosa como linfática. Inclusive también la regulación nerviosa también tiene mucho que ver con esto. Los linfonodos preaórticos mesentéricos superiores, que van a drenar, pues los mismos territorios que la arteria mesentérica superior que vemos aquí, que a su vez, dicho sea de paso, son territorios derivados del intestino primitivo medio. Entonces, otra vez volvemos a hacer integración embriológica, ¿no? Embriológico-anatómica, ¿no? Y los linfonodos preaórticos mesentéricos inferiores van a drenar los mismos territorios que irriga la arteria mesentérica inferior. Y dicho sea de paso, estos son derivados del intestino primitivo posterior, ¿sale? Entonces, vemos aquí los mesentéricos superiores drenan desde mitad inferior del duodeno y páncreas, todo yeyuno ilion y todo lo que es el hemicolon derecho, ¿no? Desde ciego, apéndice, colon ascendente y los 2/3 proximales del transverso, ¿no? Y los mesentéricos inferiores drenan todo lo que es el hemicolon izquierdo, es decir, tercio distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y de la parte del recto, el tercio superior o abdominal del recto, ¿no? Finalmente, las cadenas linfáticas y hipogástricas van a drenar lo mismo que irrigan y drenan las arterias y venas ilíacas internas o hipogástricas, ¿no? A través, ya decíamos, de la pudenda, de las rectales en el caso de irrigación, o hemorroidales en el caso del drenaje, pues que van a drenar pues, los 2/3 inferiores del recto y el conducto anal. Así de sencillo, así de fácil es la anatomía. Es importante, muchachos, que por esa razón vuelvan a repasar esta charla. Entonces, por esa razón se está quedando grabada, ¿no? Entonces, bueno, veamos así de forma muy sencillita, por ejemplo, los linfonodos preaórticos celíacos y los mesentéricos superiores, por lo general drenan en el tronco intestinal, y los mesentéricos inferiores y los hipogástricos drenan por lo general en los troncos lumbares. Y bueno, ya decíamos que el tronco intestinal y los troncos lumbares, sobre todo del lado izquierdo, drenan en la cisterna del quilo, reciben la linfa de todos estos territorios a la cisterna del quilo, y finalmente drena en el conducto torácico o linfático izquierdo. ¿Sale, muchachos? Esto en términos generales es lo que es es lo relativo a la cuestión de la vascularización del sistema digestivo. ¿Hasta aquí alguna duda, doctor Lalo? ¿Algo que comentar? Nada. Si los muchachos tienen alguna pregunta, háganla ahorita o callen para hasta después del examen. Exacto. Doctor, y la parte
del lado derecho, ¿tiene algún origen como la cisterna del kilo? O sea, si no tiene una, digamos, tan importante. No, no, de hecho, es el vaso linfático derecho que les comentaba el doctor Campos, que anteriormente se denominaba como gran vena linfática, como les decía, no es tan grande, mide en el individuo joven llega a medir 1 a 2 centímetros, en los más longevos ya mide aproximadamente entre 2, 3 centímetros, cuando mucho de largo, ¿sí? Su calibre es muy pequeño, es de 1 o 2 milímetros de calibre, ¿sí? Y está recibiendo la linfa de todo esas 2 quintas partes del lado derecho superiores, o sea, todo lo que es en mi cráneo y en mi cara derecha, el cuello, el brazo derecho, el hemitórax derecho, todo lo va a recibir a través de plexos linfáticos que llegan directamente hacia la gran vena linfática. Algunos van a ser relevos en grupos ganglionares que se acumulan a nivel del cuello, ¿sí? Pues, específicamente los que están del lado derecho y que está recogiéndose la linfa de lo que vendría siendo cráneo, cara y región cervical, van a drenar directamente a 2 grupos ganglionares que se acumulan ahí, que van a ser los ganglios yugulodigástricos y los yuguloioideos, ¿sí? Estos ganglios van a recoger, ahí por donde está poniendo ahorita el señalador, el doctor Campos, aquí en el cuello, arribita, más o menos a la mitad del cuello, ahí se van a encontrar esos ganglios, son acúmulos linfáticos y básicamente los yugulodigástricos van a recoger la linfa de todas aquellas regiones más profundas, los yuguloioideos van a recoger la linfa de las regiones más superficiales, pero estos nada más son para hacer relevo y drenan directamente. Después de que hacen el relevo, recolectan esa linfa y se van a la gran vena linfática o conducto linfático derecho. Y el conducto linfático derecho llega, como le está diciendo el doctor Campos, directamente al confluente yugulo-subclavio. El confluente yugulo-subclavio sí les queda claro, ¿verdad? Es el sitio donde se une la subclavia, ya sea derecha o izquierda, con la yugular. De hecho, a ver. Ahí está, aquí en ese esquema, ese punto. Ahí se ve como las porciones verdes es lo de la linfa, está llegando al confluente yúgulo subclavio del lado derecho, y del otro lado vemos como el conducto torácico asciende, hace un pequeño callado, ¿sí? Por la parte de atrás del confluente yúgulo subclavio izquierdo, y se inserta ahí en esa angulación donde confluyen, donde se une tanto la yugular como la subclavia izquierda. Esas son las regiones donde se unen. Son preguntas de examen. A veces les llegan a preguntar a qué región del sistema venoso llega la gran vena linfática y si no lo tocamos como tal, como confluentes, pues se le llama confluentes o ángulos yúgulos subclavios, ¿eh? A veces no se toma en consideración lo que tienen un acierto menos, ¿sí? Y son preguntas muy simples, como les decía el doctor Campos, hay que hacer la correlación clínica de lo que es la anatomía. Por eso es importante que nosotros sigamos estudiando lo que es anatomía, todas las ciencias básicas de la medicina, que es la anatomía, la histología, la fisiología, la fisiopatología, porque pues, eso es la manera como se forma el médico realmente, conociendo todos estos aspectos básicos. Y nosotros integramos todos estos aspectos básicos, van a ver que van a ser muy buenos médicos, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta, aclaración? Ya se desconectaron de vuelta. Sí, ¿verdad? Bueno, muchachos, si no hay dudas, entonces, Vamos a dar un pequeño receso para que vayan a tomar algo rápidamente, ¿sí? Tengo en mi reloj 11:25, ¿les parece bien al 25 para las 12? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero 25 para las 12 comienza el doctor con histología general, ¿eh? Acuérdense que nos va a quedar. Reanudamos. Ok. Ya reanudamos en este Gracias caso. por lo. Muy bien.
Reanudamos entonces la grabación, muchachos. Vamos a ver ahora la parte de histología general del sistema digestivo. En términos generales, muchachos, nosotros el sistema digestivo lo vamos a dividir en 4 capas. Bueno, el tubo digestivo, hay que recordarlo, es un órgano, o bueno, es un tubo como tal, ¿no? Acanalado, hueco, ¿no? Es un órgano hueco. Entonces, como órgano hueco va a tener una luz, ¿vale? Una luz dentro del propio órgano, y esta luz va a tener paredes, ¿sale? Este órgano hueco va a tener unas paredes. Bueno, estas paredes, muchachos, van a estar conformadas por 4 capas básicas. Si nosotros lo estudiamos desde adentro, desde la luz hacia el exterior, nosotros vamos a encontrar 4 capas. La primera de ellas es la mucosa, ¿sale? La capa mucosa de adentro hacia afuera. Luego, por debajo de la mucosa encontramos a la submucosa. Luego encontramos a la muscular externa y finalmente tenemos la capa externa llamada serosa o adventicia. Entonces, estudiándolo en esta imagen de adentro hacia afuera, ¿sale? Aquí tenemos la luz y iniciaríamos viendo lo que es la mucosa, la capa mucosa. Después, continuando a la mucosa, estaría la submucosa. Luego, la capa muscular externa y finalmente tendremos la capa externa, la exterior, que es la serosa o adventicia. Ahorita vamos a ver varias características, muchachos, de estas capas, porque sí es importante, va a ser muy importante estudiar en cada capa que si tiene unas subcapas o subestratos, si tiene algunas características peculiares. Entonces, vamos a iniciar en este caso con la capa mucosa, que esta a su vez se va a dividir en 3 capas en forma muy general. Se va a dividir en un epitelio, en una lámina propia y en una muscular de la mucosa, ¿sale? El epitelio, muchachos, que es nuestra primera capa que estudiamos nuestro epitelio, que es la primera capa que estudiamos en la mucosa, es como tal un tejido epitelial que, bueno, vamos a comentar aquí en digestivo que tenemos principalmente 2 tipos de epitelio. Un epitelio plano estratificado no queratinizado. Bueno, puede estar queratinizado o paraqueratinizado en algunas zonas, pero en términos generales lo mencionamos como un epitelio no queratinizado. Si hablamos particularmente de la mucosa, de la capa mucosa, ¿no? Entonces, a este tipo de epitelio, muchachos, este epitelio plano estratificado no queratinizado, le conocemos como epitelio de revestimiento, ¿vale? Es un epitelio que va a revestir, que va a proteger la pared interna de nuestro tubo digestivo. Pero también tenemos otro tipo de epitelio muy importante, muchachos, muy, muy importante, que es al que nosotros desde el punto de vista funcional le vamos a conocer como epitelio absortivo. ¿Qué características tiene este epitelio? Pues este epitelio está conformado por un epitelio cilíndrico simple, que, bueno, hay una controversia entre si hay o no hay microvellosidades. En realidad cuenta con microvellosidades, pero en algunos puntos van a ser microvellosidades más largas o más desarrolladas que en otros sitios. Entonces, el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades es al que nosotros le vamos a conocer como epitelio absortivo. Nosotros, si lo vemos como tal a este tipo de epitelio, este es un corte o este es un esquema, mejor dicho, del epitelio intestinal. Bueno, el epitelio intestinal, muchachos, está conformado por vellosidades, no confundirlas con las microvellosidades, pero estas vellosidades a su vez van a contener tejido epitelial, epitelio en este caso de tipo absortivo. Entonces, aquí en este esquema, aquí lo tenemos, donde dice la parte de cilíndrico, ¿sale? Epitelio simple, se llama simple porque solamente forma una capa. Si formaran varias capas, le llamamos estratificado, ¿sale? Entonces, el epitelio absortivo va a estar caracterizado por ser un epitelio simple, es decir, una sola capa, ¿sale? Cilíndrico porque son células altas y aparte va a contener microvellosidades. A diferencia, por ejemplo, del epitelio de revestimiento que se conoce como plano estratificado, es decir, forma varias capas, sus células son planas y generalmente decimos que no está queratinizado, es un epitelio no queratinizado. Bueno, hay algunos que mencionan que en algunas partes del tubo puede estar paraqueratinizado o le llaman pseudoqueratinizado, ¿no? Es decir, que tiene algunos gránulos de queratoyalina y eleína, ¿no? Pero bueno, en términos generales decimos que es
epitelio plano estratificado no queratinizado al de revestimiento y epitelio cilíndrico simple con microvellosidades al epitelio absortivo. ¿En qué sitios, muchachos, vamos a encontrar epitelio de revestimiento? Pues vamos a encontrarlo en la cavidad oral, en la faringe y en la porción cervical y torácica del esófago, ¿sale? Unos centímetros, 1 a 2 centímetros por arriba de la unión esófago-gástrica, muchachos, aquí va a ocurrir algo muy interesante. Aquí nosotros vamos a encontrar una zona de transición, una zona transicional o un cambio brusco de epitelios, al que nosotros le vamos a conocer como línea Z esofágica. Esta línea Z, muchachos, va a ser una zona de transición entre el epitelio de revestimiento, es decir, el plano estratificado no queratinizado, y el epitelio absortivo, el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Entonces, esta línea Z, muchachos, o esta también le llaman línea dentada o línea inominada, algunos también le llaman, va a ser una zona de transición o de cambio brusco de epitelios, ¿sale? Una zona transicional que se va a encontrar en el esófago abdominal, ¿sale? A unos, decíamos, a 1 o 2 centímetros por arriba de lo que es la unión esófago-gástrica. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de esta línea Z, en el esófago abdominal y todo lo que esté por debajo, ¿verdad? Estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿sale? Desde el ciego hasta los 2/3 superiores del conducto anal, vamos a encontrar este tipo de epitelio de tipo absortivo, es decir, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Y ya en la parte baja de lo que es el tubo digestivo, ya en el conducto anal, en la porción final, vamos a encontrar, muchachos, otro cambio brusco de epitelios, en este caso otra línea Z, nada más que ahora esta línea Z le llamamos línea Z anal. Entonces, esta línea Z igualmente va a ser una zona de transición, un cambio brusco de epitelios, de absortivo a epitelio de revestimiento, donde se va a localizar en el tercio inferior del conducto anal, 1 a 2 centímetros por arriba del orificio, ¿sale? Entonces, ya por debajo de esa línea Z anal, vamos a encontrar nuevamente epitelio de revestimiento, es decir, plano estratificado no queratinizado, que conforme se vaya acercando a la zona cutánea, se va a empezar a queratinizar. Entonces, en términos muy generales, esto es lo que tenemos que comentar con respecto al epitelio. La segunda capa que corresponde a la mucosa es la lámina propia. La lámina propia es muy, muy importante, muchachos, porque esta lámina propia de entrada va a estar conformada por tejido conectivo laxo. Pero va a ser escaso, muchachos. Realmente la cantidad de tejido conectivo va a ser poca, porque la gran mayoría de la lámina propia va a estar ocupada por tejido linfoide, por tejido linfático, ¿sale? Entonces, la gran mayoría del tejido linfático que vamos a encontrar en nuestro sistema digestivo va a estar se va a localizar en la lámina propia. Entonces, el tejido linfático generalmente está poco organizado, salvo en algunas partes. Por ejemplo, podríamos comentar que en la zona del ilion, sobre todo en la última parte, en los últimos 30 centímetros del ilion, encontramos un cúmulo de tejido linfático muy bien organizado, al que nosotros le vamos a conocer como las placas de Peyer, las placas ciliales o placas de Peyer. En términos generales, muchachos, el tejido linfático va a encontrarse prácticamente desde la boca hasta el conducto anal, ¿sale? Pero hay sitios en donde va a estar mejor organizado, como es el caso de las placas de Peyer, ¿sale? También la lámina propia va a formar el núcleo de la gran mayoría de las glándulas del tubo. Por ejemplo, aquí si nosotros vemos este esquema, vemos que así como se forman las vellosidades, que también se forman de lámina propia a nivel intestinal, pues también se forman unas glándulas intestinales. Estas glándulas intestinales, muchachos, cuando decimos núcleo histológico o base histológica, quiere decir que es el sitio hasta donde llega su fondo, ¿sale? Su cripta. Entonces, el fondo de las glándulas intestinales, o por ejemplo el fondo de las glándulas gástricas, también es otro ejemplo, va a llegar hasta la lámina propia. Entonces, por eso decimos que forma el núcleo histológico o la base histológica. También la lámina propia, muchachos, va a encontrarse van a encontrarse algunas redes capilares, algunas redes venosas, ¿sale? Capilares arteriales venosas y en ocasiones también linfáticas. Aquí nosotros vemos en la vellosidad capilares arteriales y venosos que me van a servir para
sobre todo los venosos para absorber los nutrimentos, y también vemos aquí el capilar linfático, el que llamamos pilífero, ¿no? Por donde se transportan los kilomicrones. Bueno, finalmente tenemos nuestra tercer capa, que es la muscular de la mucosa, que pues básicamente va a estar conformada por músculo liso. Y bueno, en términos muy generales, muchachos, la capa muscular de la mucosa va a encontrarse sobre todo en los sitios donde haya epitelio absortivo, es decir, desde la línea Z esofágica hasta la línea Z anal. Aquí prácticamente en toda esta área, muchachos, en toda esta área que está en color rosa más intenso, que corresponde a epitelio absortivo, pues también aquí nosotros vamos a encontrar muscular de la mucosa. Y la vamos a encontrar en epitelio absortivo sobre todo para facilitar la movilidad de este propio epitelio. El epitelio de revestimiento, pues como su nombre lo indica, reviste, no requiere de movilidad, pero en el caso del epitelio absortivo, pues sí requiere un cierto grado de movimiento, ¿no? Sobre todo en sitios, por ejemplo, donde hay vellosidades, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, continuando con la siguiente capa, con la segunda capa histológica, tenemos entonces ahora la submucosa. Es la capa que le continúa a la capa mucosa, muchachos. Esta submucosa también está conformada por tejido conectivo, pero a diferencia de la lámina propia, esta está conformada por tejido conectivo denso, ¿sale? Entonces, tejido conectivo denso. Algo importante de esta capa submucosa es que va a formar el núcleo histológico, es decir, gracias a esta capa submucosa se van a formar gran parte de los pliegues del tubo. Nosotros, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen un corte del esófago, ¿sale? Un esquema de un corte del esófago, y vemos que el esófago, aquí en su luz, está prácticamente estrecho, realmente podríamos decir que es una cavidad virtual. Y la razón por la que se forme de esta manera, sobre todo cuando está vacío, es precisamente porque la luz está prácticamente cerrada debido a estos pliegues, a estos plegamientos. Bueno, pues todos estos plegamientos que se encuentran en el esófago y en otras partes, en otras partes de nuestro tubo digestivo van a estar se van a deber gracias a la capa submucosa. Pues la capa submucosa, muchachos, también le va a dar un poquito de flexibilidad o de cierto grado de elasticidad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando pasa el bolo alimentario aquí en el esófago? Pues el bolo alimentario va a dilatar las paredes y los pliegues van a desaparecer, van a tender a desaparecer cuando en este caso pasa el bolo. O por ejemplo en el estómago, que también tenemos pliegues, cuando el estómago está lleno, al momento que se estira el estómago, los pliegues desaparecen. Cuando el estómago se vacía o está vacío, los pliegues se hacen más prominentes. Y todo esto gracias a la submucosa. También a partir de la submucosa se va a formar el fondo histológico, el núcleo histológico de algunas glándulas del tubo digestivo. Particularmente las glándulas de la gran mayoría de la longitud del esófago y las glándulas del duodeno, en este caso particularmente las glándulas que llamamos glándulas de Brunner o glándulas duodenales, van a estar formada, su base histológica va a estar formada por la submucosa, es decir, van a ver, así como la gran mayoría de las glándulas, su base, ¿no? Su fondo llega hasta la lámina propia, hay algunas glándulas que van a tener como fondo o se van a prolongar más allá de la lámina propia, se van a prolongar hasta la capa submucosa. Entonces, las glándulas de la gran mayoría del esófago, ¿vale? De toda el área del esófago, o de la gran mayoría de lo que es el área del esófago, y las glándulas del duodeno, las de Brunner, van a alcanzar su núcleo histológico en la submucosa. También en la submucosa vamos a encontrar plexos linfáticos, plexos sanguíneos, pero algo muy importante, muchachos, es que aquí vamos a encontrar un plexo nervioso. Nuestro primer plexo nervioso, muchachos, que va a formar parte del plexo intramural, y este plexo es al que nosotros le conocemos por su localización histológica como submucoso, ¿no? Por que se localiza en submucosa. Por su función, muchachos, les vamos a conocer como plexo sensitivo, y por la persona que lo descubrió, le conocemos como plexo de Meissner. Entonces, nuestro plexo de Meissner va a ser nuestro primer plexo que vamos a estudiar en el sistema digestivo, ¿vale? Tenemos nuestra tercera capa histológica, que es la capa muscular externa. Y bueno, antes de mencionar esta capa, primero tenemos que comentar que tenemos que en el sistema digestivo nosotros vamos a estudiar dos tipos de músculo en forma general.
el músculo estriado y el músculo liso, ¿sale? El músculo estriado, bueno, pues como su nombre lo dice, está conformado por estrías, ¿no? Por fibras, sus fibras musculares van a ser en forma estriada, ¿no? En forma, van a tener estas estrías. Y el músculo liso, a diferencia, pues sus celulitas van a ser alargadas, van a estar unidas entre sí, van a formar uniones gap, ¿no? O desmosomas en un momento dado, y va a tener otro tipo de propiedades muy interesantes, muchachos. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar músculo estriado en términos generales? En boca, en faringe, en esófago cervical y en la parte de lo que es la zona anal, conformando el esfínter anal externo, pues también está conformado por músculo estriado. ¿Dónde vamos a encontrar músculo liso? Pues desde esófago abdominal, todo lo que es estómago, vesícula biliar, ¿sale? Conductos biliares, lo que es intestino delgado y grueso, y el esfínter anal interno ya de la región anal, pues también va a estar conformado por músculo liso. En la porción media del esófago, muchachos, vamos a encontrar más que nada una entremezcla de ambos músculos. Vamos a encontrar una entremezcla de tanto músculo estriado como músculo liso. Entonces, la gran mayoría de nuestro tubo digestivo va a estar conformado de esta muscular externa por músculo liso. Por esta razón, nosotros tenemos que ver algunas características importantes, muchachos. Bueno, de entrada también hay que comentar que el músculo liso va a ser también un efector de la digestión que vamos a ver más adelante. Los efectores de la digestión son aquellos que van en este caso a llevar a cabo una respuesta o un efecto. Entonces, parte de los efectores de la digestión, pues son aquellos efectores que brindan movimiento, ¿no? Movilidad, tanto de avance como de mezcla. Pues resulta que el músculo liso es un efector de la digestión. ¿Por qué? Pues porque lleva a cabo este movimiento, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista igualmente funcional y también en parte anatómico, pues, las características más relevantes del músculo liso es que, número uno, va a ser involuntario, ¿no? Es decir, va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. ¿Qué quiere decir? Que su actividad va a ser espontánea. Nosotros no podemos controlar la movilidad del músculo lisovisceral, ¿sale? Nosotros sí podemos controlar, por ejemplo, los músculos de la masticación para poder, en este caso, llevar a cabo esta función. Pero para, por ejemplo, llevar a cabo peristalsis, pues yo no tengo forma de controlar este movimiento porque esto conlleva una actividad de tipo involuntaria. Otra característica del músculo liso es que presenta un tono, es decir, una contracción parcial sostenida. ¿Qué quiere decir? Que el músculo liso visceral, eh, precisamente para que pueda estirarse, y ahorita esto también lo vamos a ver un poquito más a detalle, el músculo liso para mantener su estructura, pues va a mantener un tono muscular. Este tono muscular va a ser también regulado por el sistema nervioso, también en parte por el sistema endocrino, también en parte por la inervación intrínseca del sistema digestivo. Entonces, esto va a favorecer que el órgano mantenga una estructura, ¿sale? Una estructura fija. El tono se llega a perder en el momento en el que el paciente fallece. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca que al perderse el tono, al haber atonía muscular, el órgano se estire, ¿no? Por ejemplo, en el caso del intestino delgado, que tiene una longitud aproximada de unos 4 o 5 metros aproximadamente, cuando una persona muere, se pierde el tono muscular y el intestino delgado, de tener 4 metros, por decirlo de alguna forma, llega a medir hasta 6 o 7 metros. ¿Por qué? Pues porque ya hubo una pérdida de tono, ¿sale? También vamos a encontrar en el músculo liso una actividad sincitial, ¿sale? Y esto debido a estas uniones desmosómicas, estas uniones gap. ¿Qué significa la actividad sincitial? Que si yo en un momento dado tengo aquí una fibra nerviosa que esté regulando la actividad muscular, esta fibra nerviosa va a enviar una señal, va a enviar un estímulo para que esta fibra se contraiga, pero a través de estas uniones desmosómicas va a favorecer la actividad del resto de las fibras. A diferencia del músculo estriado, muchachos, que
debe de contenerse una placa neuromuscular para cada fibra. Aquí no, aquí la actividad sincitial va a favorecer que a través de un solo estímulo por medio de una fibra, pueda estimularse la actividad del resto de las fibras, ¿sale? Y bueno, parte también de sus características es la elasticidad, que quiere decir que puede estirarse 4 veces más que el músculo estriado, sobre todo, por ejemplo, si hablamos del estómago, que es un órgano de almacenamiento, pues necesita esta elasticidad para evitar de que se vaya a romper, ¿no? En un momento dado. Y bueno, la plasticidad es esa capacidad de estirarse sin modificar su estructura, y esto dado también en parte por el tono. Bueno, en términos generales, muchachos, vamos a estudiar dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, así en forma muy sencillita, ¿no? La capa circular interna, muchachos, se llama así porque sus fibras están en sentido circular, y en el caso de la longitudinal externa se llama así porque las fibras de músculo liso se encuentran en sentido longitudinal, ¿vale? Eh, desde el punto de vista funcional, decíamos que el músculo liso es un efector de la digestión porque brinda movimiento, pero particularmente la circular interna va a ser la que nos va a favorecer todos aquellos movimientos que tengan que ver con la mezcla dentro del tubo digestivo. Y la longitudinal externa va a ser la capa que va a brindarle movilidad, sobre todo de avance, es decir, cuando escuchamos la palabra peristaltismo tenemos que acordarnos que participa el músculo liso de forma importante, pero sobre todo la capa longitudinal externa es la que va a favorecer estos movimientos de avance. También la circular interna en algunos puntos del tubo digestivo se va a engrosar, va a tener una especie de hipertrofia que va a formar a su vez esfínteres de tipo anatómicos. Entonces, los esfínteres anatómicos que vamos a encontrar en nuestro sistema digestivo van a estar conformados por engrosamientos de la capa circular interna. Ahora, entre la capa circular interna y la longitudinal externa, muchachos, de esta muscular externa, se va a localizar otro plexo nervioso. En submucosa habíamos visto un plexo submucoso sensitivo de Meissner. Pues aquí nosotros en la muscular externa vemos un plexo nervioso. Desde el punto de vista por su ubicación histológica le llamamos muscular, o también conocido como plexo mientérico, ¿no? Enteros es intestino, acuérdense. Pues míos, músculo, enteros, intestino. Por su función le vamos a conocer como plexo motor, y por la persona que lo descubrió le conocemos como plexo de Auerbach, ¿sale? Plexo de Auerbach. Entonces, este es un segundo plexo nervioso que encontramos en la capa muscular externa. Si el plexo de Meissner tiene funciones sensitivas, este tiene funciones motoras, ¿sale? Pero no crean que están aislados uno del otro, sino realmente están en forma general unidos entre sí, es decir, sus fibras nerviosas están comunicándose estrechamente para formar lo que conocemos como el plexo intramural, ¿sale? Entonces, el plexo de Meissner de la submucosa y el plexo de Auerbach de la capa muscular externa conforman lo que conocemos como el plexo intramural, que nosotros también le conocemos como la inervación intrínseca del sistema digestivo o el sistema nervioso entérico, ¿sale? Nosotros vamos a ver que el sistema digestivo está regulado neurológicamente, ¿sale? Tiene una regulación nerviosa extrínseca a través de, sobre todo, del sistema nervioso simpático y parasimpático, pero también el propio sistema digestivo tiene su propia inervación intrínseca, ¿sale? Que es conocida como plexo intramural. ¿Dónde vamos a encontrar plexo intramural, muchachos? Aquí sería la pregunta. No en todos los sitios del sistema digestivo encontramos plexo intramural, ¿sale? Vamos a encontrar plexo intramural, o vamos a ver que el plexo intramural va a iniciar en la porción torácica del esófago, solamente que aquí el plexo intramural va a estar, todavía va a estar poco desarrollado en realidad, y vamos a encontrar ya un plexo intramural más desarrollado a partir del esófago abdominal, sobre todo partiendo como referencia desde la línea Z esofágica hasta la línea Z anal, es decir, regresándonos a la imagen que vimos hace un ratito, esta imagen, desde la línea Z esofágica a la línea Z anal, en toda esta área, ¿sale? En toda esta área, muchachos, vamos a encontrar plexo intramural bien desarrollado, ¿sale? Entonces, en este caso, ¿de dónde a dónde va la línea Z esofágica a la línea Z anal? Pues desde el esófago abdominal, ¿sale? Esos últimos 2 centímetros que están por arriba de la unión o del orificio gastroesofágico,
todo lo que es el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, hasta lo que es el recto y la parte superior del ano. Entonces, el plexo intramural finaliza donde se encuentra la línea setanal, ahí es donde culmina. Esto lo vamos a profundizar más adelante ya cuando veamos intestino grueso. Entonces aquí vemos, muchachos, nuevamente las capas histológicas, la mucosa, la submucosa, y aquí sobre todo me interesa que vean que vemos una capa circular interna y una longitudinal externa. Entonces, en la submucosa vemos que tenemos a un plexo de Meissner, y en la capa muscular externa, entre la longitudinal y la circular, ¿sale? Entre la circular interna y la longitudinal externa, encontramos nuestro segundo plexo llamado plexo de Auerbach. Entonces, tanto el plexo de Meissner como el plexo de Auerbach forman el plexo intramural, ¿sale? Aquí nuevamente lo vemos los cortes histológicos desde lo que es la mucosa, submucosa, muscular, y la última que es la serosa adventicia, que ahorita la vamos a ver, pero aquí me llama la atención sobre todo que veamos que, cómo se forma tanto el plexo de Meissner como el plexo de Auerbach para formar el plexo intramural. Por supuesto que también el plexo intramural está comunicado con la inervación extrínseca, es decir, con simpático y parasimpático, no es que esté aislado uno del otro, ¿sale? Pero bueno, tiene una actividad propia, tiene una actividad, el plexo intramural tiene la peculiaridad de que tiene una actividad propia, ¿no? Es una inervación, es una inervación que le brinda mucho control al tubo digestivo. Bueno, concluimos ya la parte de histología con la última capa, que es la serosa o adventicia, que es la capa, la conocemos como la capa externa del tubo digestivo. Y aquí en términos muy sencillitos, muchachos, así en términos didácticos, vamos a decir que la capa externa va a estar conformada por adventicia. Bueno, en este caso la adventicia hay que comentar que es tejido conectivo, laxo que cubre a los órganos huecos o con músculo liso, ¿sale? Por ejemplo, los vasos sanguíneos tienen adventicia, ¿sale? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplificar a un órgano hueco, ¿no? Bueno, también el tubo digestivo contiene adventicia. Pero a diferencia de la adventicia, la serosa, pues igualmente va a estar conformada por tejido conectivo con células mesoteliales productoras de líquido en la cavidad abdominal. Esto me suena a algo, me suena a peritoneo. Recordarán ustedes que el peritoneo es una membrana de células mesoteliales. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre serosa o adventicia? ¿En qué va a radicar el que un órgano del sistema digestivo tenga serosa o tenga adventicia? Pues precisamente esta, de que esté cubierta o no esté cubierta por peritoneo, ¿vale? Cubierta total o parcialmente, claro está. Entonces, cuando un segmento o porción no está cubierta por peritoneo, muchachos, le vamos a conocer como capa adventicia, es decir, su capa externa va a estar conformada por adventicia. Sin embargo, cuando aquella porción o segmento está cubierta por peritoneo, nosotros a esa capa la vamos a conocer como serosa. Puede resultar que un órgano puede estar cubierto no en su totalidad, sino parcialmente por peritoneo. Sí, pues ya decíamos cuando vimos topografía, que hay órganos que tienen cubierta total o cubierta parcial. Entonces, del lado donde está cubriendo por peritoneo, le vamos a conocer como capa serosa. Del lado que no está cubierto, donde no está cubierto por peritoneo, a esa parte le vamos a conocer como capa adventicia, hablando de la capa externa de ese órgano, de ese segmento, ¿sale? Entonces, ya finalizando ya la parte de histología, pues vemos que recordar nada más que el peritoneo está conformado por dos hojas, ¿no? La hoja parietal, que es la que forra, la que cubre a toda la pared, y la del peritoneo visceral, que es la que envuelve a las paredes. Pues este peritoneo visceral, desde el punto de vista histológico, le conocemos como serosa, es decir, va a estar conformado por células, por tejido conectivo, pero también por células mesoteliales. ¿Sale, muchachos? Bueno, estos son unos cortes histológicos, esto algo de forma muy rápida, para ver en este caso las 4 capas histológicas. Aquí vemos a las glándulas de Brunner, del duodeno, que a diferencia del resto de las glándulas intestinales, su fondo anatómico, o bueno, su fondo histológico se prolonga hasta la capa submucosa. Entonces aquí vemos la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa, ¿no? Estas imágenes, bueno, forman parte de lo que es la histología del tubo, pero bueno, me interesa sobre todo que se acuerden por medio de los esquemas que vimos hace un ratito. Y bueno, ya para finalizar la parte de histología, pues tenemos que ver la cuestión de glándulas. En forma muy general, muchachos, las glándulas van a tener 2 tipos de tejido. Un tejido que le llamamos funcional o secretor, al que le llamamos parénquima, y un tejido de soporte, de sostén, al que le llamamos estroma. Así de fácil, así de sencillo. El parénquima no es más que el tejido secretor, es el que nos va a producir todas las secreciones que nosotros vamos a tener en nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, agua, moco, enzimas, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive hormonas, ¿no?
Entonces, sobre todo agua, moco, enzimas, factor y todo lo que sea secretado, sale saliva, jugo pancreático, jugo gástrico, ¿sale? Bueno, sobre todo de las glándulas anexas al tubo, ¿no? En este caso, hablando del páncreas, pues el jugo pancreático va a estar producido pues por todas las células que sean funcionales. En este caso, todo el tejido funcional de una glándula le conocemos como parénquima, ¿no? Y el estroma, pues va a ser aquel tejido de soporte. También a través del estroma, muchachos, van a pasar vasos sanguíneos y nervios para darle nutrición, o vascularización e inervación a esa propia glándula. A través del estroma, y esto lo vamos a mencionar muy rapidito, a partir del estroma se forman, muchachos, las cápsulas en la parte, en el borde externo de la glándula, y por dentro, muchachos, este estroma también se va a introducir al parénquima y va a organizar al parénquima a través de tabiques o a través de conductos. Entonces, los tabiques o los septos se van a formar por dentro por medio del estroma, y por fuera, este estroma va a formar la cápsula externa, ¿vale? Con respecto al parénquima, entonces, va a estar conformado por células secretoras o células funcionales, muchachos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo un acino salival, de una glándula salival. Entonces, las glándulas salivales, muchachos, tienen células cerosas que van a producir sobre todo agua y células mucosas que van a producir sobre todo moco. También aquí nosotros del lado izquierdo de la pantalla tenemos un corte histológico del páncreas. Entonces, en el páncreas también tenemos un ácido pancreático conformado por células acinares y células centroacinares. Estas células, en términos generales, van a ser las que produzcan el jugo pancreático, es decir, las enzimas, el agua, todo lo que contenga el jugo pancreático. La organización, en términos generales, de una glándula, de un parénquima glandular, muchachos, pues realmente lo vamos a mencionar en forma muy rápida. Las glándulas pueden estar conformadas o constituidas en forma tubular, puede estar en forma ramificada, en base enrollada, pueden formar acinos como ocurre en el caso del parénquima de las glándulas salivales o en el caso del páncreas, ¿sale? Pueden tener una estructura compuesta, ¿no? Es decir, tubular y acinar a su vez. Pero bueno, en términos generales, tenemos que comentar que el parénquima es el tejido secretor de una glándula. También el parénquima, por ejemplo, en el caso del hígado, la organización histológica del hígado va a estar conformada más que por acinos y conductos, va a estar conformado más que nada por lóbulos y lobulillos. Estos lóbulos y lobulillos a su vez van a formar tabiques, ¿no? O placas hepáticas. Pero bueno, esto es una forma diferente de cómo está organizado el parénquima de una glándula, pero bueno, ahorita no nos vamos a detallar en esto, sino hasta cuando veamos la parte ya histológica, ¿no? Entonces, ya en términos muy, muy generales, pues todo esto que estamos viendo aquí, pues este lobulillo hepático, pues formaría parte de lo que es el parénquima del hígado, ¿no? Todas estas plaquitas de hepatocitos forman parte de lo que es el parénquima hepático. ¿Sale, muchachos? Bueno, doctor Lalo, ¿algo que comentar? Nada, está muy completo. Chicos, dudas, preguntas, aclaraciones. Yo, doctor. ¿Quién dijo yo? Yo, Nadia. Ahora, Nadia, dinos. Entonces, ¿los plexos nada más como tal son de la submucosa y de la muscular? Exactamente, sí. El plexo intramural, entonces, Nadia, es importante que recuerdes que el plexo intramural es lo que conocemos como inervación intrínseca del sistema digestivo y va a estar conformado por dos plexos, ¿no? El plexo de Meissner, que se encuentra en la submucosa y que se llama sensitivo por su función, porque tiene funciones principalmente sensitivas, y el otro plexo que vemos que está en la capa muscular externa entre la circular y la longitudinal, le conocemos como plexo mientérico por su ubicación histológica, motor por su función, o también conocido como el plexo de Auerbach. Entonces, ambos plexos conforman el plexo intramural. ¿Vale? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿cuáles son las glándulas intramurales? Las glándulas intramurales, como su nombre lo dice, perdón, ¿me dices tu nombre, por favor? Edith. Edith. Mira, Edith, las glándulas intramurales, vamos a regresarnos a la pantalla. Las glándulas intramurales son aquellas, como su nombre lo dice, intramuro. Es decir, van a ser aquellas glándulas que van a estar dentro de las paredes, ¿no? Van a estar en las paredes del propio tubo digestivo. Diferentes a las glándulas anexas, como las glándulas salivales, como el hígado, como la vesícula y el páncreas, ¿sale? Estas glándulas intramurales, pues son glándulas que se encuentran dentro de la propia pared del tubo digestivo.
Por ejemplo, aquí nosotros tenemos al intestino delgado, y aquí en el intestino delgado ves en la imagen que aparte de que se forman vellosidades, también se forman unas glándulas intestinales. Estas glándulas intestinales les podríamos llamar de alguna forma como glándulas intramurales. ¿Por qué? Pues porque forman parte de la pared intestinal o la pared en general del tubo digestivo. Así como tenemos glándulas intestinales, pues también tenemos glándulas gástricas, tenemos glándulas esofágicas, tenemos glándulas duodenales, inclusive hasta glándulas faringes, que en su momento los vamos a mencionar cuando veamos cada uno de los segmentos. Entonces, cuando veamos los segmentos, así lo vamos a manejar. Vamos a ver al segmento, o la razón por la que lo veamos de esta forma, en esta unidad, es para que ustedes cuando vean los segmentos, muchachos, ya cuando vean histología, lo veamos en esta forma organizada, en esta forma ordenada, ver las capas histológicas de ese segmento, desde la mucosa, submucosa, muscular, serosa, adventicia, e ir estudiando características particulares. Ahorita recuerden que es lo general, pero ya cada segmento va a tener sus características particulares. Por ejemplo, yo les podría decir, el estómago en lugar de tener 2 capas, le estudiamos 3. ¿Por qué? Pues porque es un órgano de almacenamiento. Al ser un órgano de almacenamiento, el músculo, la capa de músculo debe de tener no 2, sino 3 capas, pero eso ya lo vamos a estudiar en su debido momento. Ahorita lo importante es que se queden con lo general, y así como lo estudiamos, así vamos a estudiar la histología de cada uno de los segmentos. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Sí, Edith? Sí, doctor, gracias. Edith, aparte de que tenemos esas glándulas, acuérdense que le estaba diciendo el doctor Campos, la lámina propia y el epitelio que están formando los 2 estratos de la mucosa en general, aparte de que forman vellosidades, que son las evaginaciones de la lámina propia, y las glándulas intestinales intramurales, que son invaginaciones del epitelio hacia la lámina propia. También tenemos las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner o submucosas, ¿sí?, que también las tenemos en el esófago. Vamos a tener esas glándulas submucosas que forman parte de las glándulas intramurales que está mencionando ahorita el doctor Campos. Entonces, tenemos 2 tipos de glándulas intramurales. Las mucosas, que están en la capa mucosa, y las submucosas, que están en la capa submucosa. ¿De acuerdo? Nada más para complementar lo que le estaba preguntando, Edith. Todas estas 2 tipos de glándulas pertenecen a las glándulas intramurales o glándulas intrínsecas del tubo digestivo. Gracias, doctor. Muy bien, doctor. Pues no sé, no sé si sigamos en tiempo o ya Pues de hecho, no sé, déjame checar. Pues nos quedarían 12 minutos. Yo creo que mañana la primera media hora la dedicamos para terminar la unidad, y en la siguiente hora la dedicaríamos para dar anatomía de boca. Ok, sí, ya realmente nos falta ver lo que es la parte de efectores de la digestión, que bueno, en este caso, ahorita los estuve como que un poquito mencionando, o sea, mencioné músculo liso, y ahorita cuando mencioné glándulas, pues mencioné también, bueno, eso también forma parte de los efectores, solamente que estos efectores forman parte de la parte secretora, pero entonces mañana quedaría pendiente efectores de la digestión y ya regulación neuroendocrina para ya finalmente... Regulación y flora, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, Bueno, lo que entonces, para mañana.